Ok, pero mi Vamos a señal se esperar ve que clara, ella... usted me ve claro al Sí, usted movimiento. se ve clara, sí. Bueno, debe ser la de Ya se, el grupo guía. sí, Entonces vamos a esperar listo, ya estoy en vivo. un minutito más. Ok. Sí. Buenas tardes, estimados participantes el grupo guía. En el día de hoy, con su segmento guía virtual, Academia, la Academia, estamos presentando a la doctora Tigna M. Atencio, que ella va a estar dándole un tema muy interesante. El tema es de casación penal. Roque Castro Verde, que va a ser el moderador de este programa para llevarlos a, digamos, dar un pantallazo de, en anulación, las concurrencias de causales para casación penal. En este día tenemos la invitada, que le agradecemos su presencia. Ella es la Magister Digna Atencio Bonilla, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, donde obtuvo los títulos de licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Magister en Derecho con especialización en Ciencias Penales, y también posee un título de Máster en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, primera promoción en el marco del Convenio de Colaboración Académica y Científica del órgano judicial de la República de Panamá y el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica. Actualmente se desempeña como asistente del magistrado del Tribunal de Cuentas. Es profesora de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal e investigadora del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, INEG, de Nicaragua, y ejerce la docencia en pregrado y posgrado en diversas universidades panameñas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle el espacio y los micrófonos a la Magister Digna Atencio para que ella desarrolle el tema anulación con concurrencia de causales de casación penal. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? ¿Me escucha? Muy buenas tardes, sí, le escucho, Roque, buenas tardes. Gracias por la invitación a Grupo Guía, en especial a Jorge Chan, que tuvo la gentileza, la fineza de invitarnos para este conversatorio que semanalmente se viene dando en el Grupo Guía. Hoy les vamos a conversar una apretada síntesis sobre el recurso de anulación con concurrencias de causales del recurso de casación. Para ello nos vamos a asistir en una presentación en la cual queremos pues abordar los temas propios eh, de esta materia en particular. Bien, es anulación y causales concurrentes de casación penal. Pues primeramente debemos indicar que hay una similitud entre estos recursos y es precisamente debido a cuál es su origen en su vocablo. El vocablo latino casare, para ambos recursos, uno ordinario y el otro pues que se ve a nivel de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el efecto de la decisión es dejar sin efecto una resolución, en este caso una sentencia que emana de un tribunal de juicio. En una se dice anular y en la otra se dice casar. Pero el efecto es el mismo, se busca anular, abrogar o derogar la decisión que se tomó en única instancia en el tribunal de juicio. Queremos tocar tres ideas centrales sobre este tema. Antes de formalizar un recurso contra la sentencia, pues los abogados recurrentes deben analizar precisamente las circunstancias que se presentan en el proceso en particular, dependiendo desde qué óptica la estamos viendo, si es abogado de la defensa, si se trata del Ministerio Público, el acusador autónomo, el querellante, por decirlo de alguna manera. Cada interviniente tiene una perspectiva diferente dentro del proceso y es eso lo que nos va a indicar a cuál de los dos recursos nos vamos a abocar. Para eso tenemos que tomar en cuenta el tema de la competencia, el procedimiento para ambos recursos y cuál es el objeto del debate en que
se va a centrar la posición que vamos a llevar con base en este derecho de recurso. Conversando un poco de la competencia, pues como sabemos, nuestro país tiene 4 distritos judiciales en los cuales existen los tribunales de juicio. Además, en el caso particular del recurso de anulación, el tribunal competente para conocer de este recurso son los tribunales superiores de apelaciones. En cada distrito judicial lo hemos colocado en el orden de cómo inició la implementación del sistema penal acusatorio. Podemos precisar, pues, cada distrito judicial tiene una cantidad de magistrados bastante importante que permite, de alguna medida, tramitar las causas con mucho más agilidad que con respecto a la versión que tenemos respecto del recurso de casación, como veremos más adelante. En el recurso de casación, pues nos encontramos que tenemos a 3 magistrados que tienen mando y jurisdicción en todo el país, competencia a nivel nacional, en donde se lleva a cabo las audiencias de los recursos de casación y de la acción de revisión. El tema de la casación, tanto la del modelo mixto, que son los procesos que se encuentran aún en la fase de descarga, y en aquellos que del modelo acusatorio pues también se ven a la par, es decir, que el reparto se hace de forma aleatoria para poder cubrir la necesidad de todos los recurrentes y no dar prevalencia de uno sobre otro. También en la sala de lo penal se ven los negocios que corresponden a primera instancia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en materia de los procedimientos de los funcionarios, pues que son de competencia del Pleno, en materia de modelo penal acusatorio. Entonces también es otro de los aspectos que le corresponde conocer a los magistrados de la sala de lo penal. En las instituciones de garantía, pues todo lo que tiene que ver con las acciones de habeas corpus, los amparos de garantías constitucionales y la acción de inconstitucionalidad, que es de competencia de los 9 magistrados, y en el modelo acusatorio de las apelaciones de los recursos de habeas corpus, así como los incidentes de objeciones en materia de extradición. Es decir, que si hacemos una comparación de la imagen anterior, en donde encontramos la cantidad de servidores públicos que son competentes para conocer del recurso de anulación con respecto a lo que tenemos para la sala penal, que son 3 magistrados, obviamente que ya nosotros vamos delimitando y vamos haciendo un estudio de en qué posibilidades tenemos nosotros de recibir una respuesta dentro de un plazo razonable a la propuesta de lo que nosotros estamos interponiendo a través de un medio de impugnación. Eso quiere decir, doctora, que sí, perdón. Lo que se percibe... Ajá, sí. Sí, no, sí. Era solamente para una aclaración porque... sí, por favor, las veces que necesite hacer alguna, acotarlo, por favor. Sí, porque lo que usted acaba de decir es importante, porque en el recurso de anulación, usted dice, es más rápido una respuesta efectiva al recurso. En cambio, si eligen casación, irían a la sala segunda de lo penal con todo el procedimiento que es un poquito más complicado y en tiempo demora mucho más. Es de lo que, exacto, es de lo que precisamente le muestro en esta gráfica para que usted vea la composición de cada tribunal y las opciones que usted puede tener de poder resolver en un tiempo razonable la causa que se está tramitando, ¿no? Ya veremos exacto. En particular para cada recurso que podría entonces presentarse. Bien. Con lo que usted ya dio el punto de entrada sobre el segundo aspecto que queremos referirnos es al procedimiento. Quise traerles aquí brevemente lo que ocurre en una fase del proceso de casación y de la anulación. Las distinciones entre uno y otro. Y como podrán ver, pues la anulación ofrece amplias ventajas desde la primera de las signos que tenemos acá, en donde se dice que no hay una fase de admisión. En una fase de casación, pues usted interpone el recurso va a la revisión de un magistrado en sala unitaria, quien decide si se ordena la corrección o si el recurso se admite. En el evento de que el recurso
considerara el magistrado ponente que en el recurso no debe ser admitido, debe circularlo a la lectura para que sean los 3 integrantes de la sala quienes decidan la no admisión del recurso. Entonces, ya estamos viendo en el primer punto, pues que para la anulación simplemente usted tiene un derecho a recurso cuando anuncia que va a formalizar su anulación, lo hace dentro del plazo que la ley señala y ya directamente el negocio debe ingresar al reparto de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones. Con lo cual ya estamos ganando tiempo, como se dice, en alguna medida. Y también estamos viendo la distinción pues del traslado a las partes. Para el recurso de casación, como podrán observar, también se le da una comunicación a la Procuraduría General de la Nación, que es el ente que coadyuva con la Sala de lo Penal, emitiendo un concepto que se hace en orden a la ley, y ello con independencia si el recurrente fuera un fiscal, porque el fiscal estaría presentando un recurso de casación dentro de la causa como uno de los actores. Pero la opinión de la Procuraduría General de la Nación siempre se hace por un tema de ley y le corresponde entonces hacerlo al señor procurador con el equipo de trabajo quienes llevan a cabo esta labor. En quienes pues descansan también la elaboración de estas audiencias o el desarrollo de estas audiencias. Bien, entonces, continuando con las comparaciones, pues finalmente, si se da traslado en ambos casos para escuchar a las partes, recordemos que esa es una de las virtudes que tiene el recurso de casación del modelo acusatorio, en el cual pues se permite escuchar a la contraparte para poder que opine sobre la situación jurídica, lo que no ocurría en el modelo mixto de enjuiciamiento penal. Así que esto es brevemente lo que ocurre dentro de estos procedimientos y ya ustedes pueden ir haciendo cálculos de los tiempos. Ya pasamos de una competencia, de un procedimiento y finalmente pues vamos a nuestro tercer punto, que es en dónde conjugan ambos recursos. Como vimos en la primera gráfica, pues vimos que casar unía a anulación y casación, que es el término de donde vienen ambos, pero también hay algo en la legislación que une a estos dos recursos y son la concurrencia de las causales. Pero antes de hablar de las concurrencias de las causales, quisiera detenerme un momento en el tema de los recursos excluyentes. Como bien sabemos, el Código Procesal Penal nos indica que las partes dentro del proceso pueden elegir u optar por uno o el otro. Es decir, yo no puedo interponer casación y anulación, siendo la defensa. No puedo como fiscal interponer casación y anulación. Debo escoger uno u otro recurso. En una ocasión vimos en jurisprudencia que una abogada a la cual no se le admitió el recurso de anulación y ya obviamente era extemporánea cualquier actuación que se diera con relación a otra causa dentro de ese negocio, interpuso un recurso de casación como si se tratara de una fórmula subsidiaria, es decir, si no me admiten la anulación, voy a interponer la casación. Esto no funciona así. Usted debe escoger en el momento oportuno del anuncio si va a recurrir en anulación o en casación. Es en el momento principal que debe escogerse este tema. Pues bien, ¿qué pasa si en una la audiencia, parte... sí, exacto, en la audiencia... ¿Perdone? doctora, en la audiencia se puede anunciar la anulación. Bueno, si no la anuncia en la misma audiencia, tiene 2 días siguientes para anunciarla y creo que corren los términos, son 10 días. Es Pero correcto. muchos colegas parece que con los 2 días que lo hacen. Ajá, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok, sí, son 10 días después del anuncio de la sentencia. 10 días corridos y 2 días cuando no se anuncia en la misma audiencia, ¿cierto? Sí, usted se está refiriendo a la oportunidad de anuncio al finalizar la audiencia del tribunal de juicio. Precisamente que lo que estoy Ajá, haciendo, exactamente. la salvedad de lo que la parte puede elegir dentro del recurso es tras la oportunidad de anuncio, es decir, en qué momento debo presentarlo. No debe considerarse que uno es subsidiario del otro recurso, como le explicaba. Interponer un recurso de anulación, ya la palabra excluyente me lo dice precisamente, ya yo no puedo recurrir en casación.
El hecho de que en ese caso a la abogada no se le admitió recurso de anulación no le daba facultades para recurrir ante la Corte Suprema solicitando que se admitiera un recurso de casación, empezando porque ya era extemporáneo. Entonces, en estos temas debemos estar precisamente pendientes de los plazos y formas que la ley señala para poder que tengamos la viabilidad de que se presente el recurso. Recordando lo que vimos en la imagen anterior, de cómo se realiza el procedimiento para cada uno de los recursos, que es un tanto extenso y no quiero detenerme tanto en ello, pero sí que tengamos claro y seamos conscientes de que el derecho a recurso es uno de los dos recursos. Bien, ahora, ¿qué ocurre si, supongamos, la defensa interpone casación y la parte querellante interpone anulación? O si es la fiscalía que interpone la casación, perdón. Si la casación la interpone la fiscalía y la defensa interpuso anulación, pues el efecto es que la norma dice que debe enviarse el recurso de anulación al Tribunal Superior de Apelaciones y el recurso de casación a la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Bien, el expediente se envía íntegro a la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia por una razón de lógica y sentido común. La decisión que se tome por un tribunal de más jerarquía puede afectar también la decisión que se tome en el tribunal de la otra jerarquía. Entonces, en esta medida, es lo preferible que se haga la decisión del superior, que es el último tribunal en el cual se puede presentar un recurso, para luego, si este tribunal no tiene una posición respecto de ese recurso, el negocio retorne al Tribunal de Apelaciones, que es el competente para ver el recurso de anulación. Y así no encontramos que en el sistema haya un conflicto entre lo decidido en una causa u otra. Imagínense, si alguien está apelando en anulación la absolución de su cliente y el recurso de casación va en vía de que aumenten la sanción o de que se condene a las personas que fueron absueltas, la decisión que se tome en ambos sentidos pues va a incidir en la situación jurídica de los encausados. Entonces, para evitar estos conflictos, por un sentido de lógica, pues se ha preferido que haya un pronunciamiento respecto de si es viable la casación. De no serlo, entonces se remite el negocio al Tribunal Superior de Apelaciones y esto también permite en alguna medida el tema de la economía procesal. Aunque también ha sido visto como si esto fuera una medida de dilación. Y volvemos a los temas de los plazos y de los tiempos y de la forma en que uno va a interponer un recurso y todas las fases que lleva el proceso. Por eso les digo que no es solamente decir tengo el derecho a recursos, sino que hay que analizar precisamente cuál de los dos es más conveniente para la situación jurídica que queremos defender. Bien, en el tema de las concurrencias de causales, como vemos, se pueden alegar las causales de casación en el recurso de anulación. También la jurisprudencia nos ha dicho que no ocurre o no opera en viceversa, es decir, yo no puedo formalizar un recurso de casación y a la vez invocar como una causal concurrente si se me ocurre por alguna manera el error de derecho en la apreciación de la prueba o el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Recordemos que la reforma vació de contenido al recurso de casación en este sentido, al trasladar estas dos causales que son las más empleadas en el modelo mixto, las pasa al recurso de anulación para que el tema probatorio sea objeto de análisis en esa sede. Bien, hasta cierto límite, que es el plano de la legalidad, la discusión de la legalidad. Ahora, en una ocasión también vimos esta situación en donde el abogado dice, bueno, y con causales concurrentes de error de derecho en la apreciación de la prueba y error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo que de plano pues no es competencia de la sala de lo penal, por esa razón no se pronunció sobre ese aspecto y en ese caso pues cuando se decidió el recurso de casación se ordenó la corrección y se llevó pues a los fines de lo que corresponde a un proceso de las fases de corrección, presentación del nuevo recurso y el nuevo análisis de la situación jurídica. Esos son aspectos que debemos tomar muy presentes. Esto no se trata de que los recursos son subsidiarios,
como les dije ya en el primer ejemplo, debemos estudiar bien la situación y poder determinar en cuál de las dos, por decirlo de alguna manera, de los recursos nos vamos a matricular para el ejercicio del derecho a recursos. Pues bien, tenemos dos causales que son las del numeral 1 y 2 del artículo 181 y en particular he traído para esta tarde alguna recensión de fallos que tiene que ver con la causal del numeral 2, se hubieran infringido las garantías del debido proceso, que es la causal, por lo menos hasta donde hicimos el trabajo de investigación a diciembre del 2019. En esta oportunidad, pues, pudimos darnos cuenta que la causal concurrente más invocada es la de la violación al debido proceso, como si fuera una suerte de amparo de garantías constitucionales, por decirlo de alguna manera. En el tercer punto que queremos hablar de las ideas, tenemos el objeto del debate. Nuevamente reitero que voy a centrarme en la causal de la violación al debido proceso. Tienen ustedes aquí el extracto del auto de 9 de noviembre de 2012. Fue el primer auto de admisión de recurso de casación del modelo penal acusatorio, en donde se establecieron los lineamientos de lo que la Corte en ese momento comprendía y entendía son las líneas que se deben seguir al momento de establecer en nuestras causas por qué vamos a fundamentar nuestro derecho de defensa a través del recurso de casación. En esa vía, la Corte indicó que la causal del numeral 2 del debido proceso procede en los casos que se haya desconocido esta garantía fundamental y dice es la normativa que regula el procedimiento en forma trascendental y que se debe tener presente que no es cualquiera irregularidad del procedimiento. Estos vicios o defectos se pueden generar, como dice el mismo Código Procesal Penal, en cualquier momento en que se está realizando el proceso. Hay quienes consideran que podría hablarse de una casación de forma, pues para la doctrina, realmente el recurso de casación del modelo acusatorio en jurisdicciones en donde es un proceso de única instancia, recordemos que en el caso de Costa Rica, tienen un proceso de doble instancia debido a la condena, pues que ellos fueron objeto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicando que la legislación debía ser adecuada a el modelo de enjuiciamiento con doble instancia. En el caso de la doctrina se considera, por lo menos como aporta Montero Aroca, y es una postura muy exigente, pero también a la vez nos dice que el recurso de casación comporta ahora más bien una garantía procesal. Es decir, no hay un negocio de doble instancia, pero sí hay una posibilidad de hacer ejercer el derecho de defensa a través de un medio de impugnación. Y que esto pues cumple con lo establecido tanto en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana de Derechos Humanos, para el caso de América. Entonces, en esa vía de pensamiento, pues, debemos ver que en una forma de preservar, o mejor dicho, de que la economía procesal sea ponderada o potenciada, mejor dicho, se pretende pues que a través de este negocio de única instancia, donde un tribunal de juicio decide la causa, usted recurra o en anulación o en casación. Son las dos opciones. Y para el caso de la garantía del debido proceso, pues consideramos que sí se puede ver como una acción de tutela de esa garantía fundamental al hacer el ejercicio ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En ello se gana también mucho, porque con esto se logra descongestionar al Pleno de la Corte en la acción de amparo de garantías constitucionales por violación al debido proceso. Recordemos que el debido proceso tiene dos vertientes que también podemos impugnar dentro de un proceso penal, que es el derecho de defensa y la motivación de la resolución judicial. Estas dos particularidades nos permiten que a través de la causal de la violación al debido proceso podamos solicitarle al tribunal el examen de la causa nuevamente para llevar a cabo ese análisis y se pronuncie si realmente hubo esa indefensión o si la decisión del tribunal de juicio está huérfana o carente de razonabilidad
de una fundamentación lógico-intelectiva en donde se pondere, se precie la sana crítica como reglas de resolver los negocios como ha seleccionado el legislador panameño. Pues bien, continuando con esta causal, si se interpone el recurso de anulación con la concurrencia de causal del numeral 2 del debido proceso, debemos atender al poder dispositivo de las partes. Para el recurso de casación, quien establece los límites de lo que se va a debatir, lo que se va a discutir, son las partes. Esto es, yo no puedo llegar como se hace en un recurso de apelación a decirle yo no estoy de acuerdo con la decisión por A, B, y le dejo abierto el campo al tribunal a que decida si encuentra alguna otra falencia. Pues bien, el poder dispositivo de las partes indica que quien recurre en casación tiene el deber, dentro de esa estructura en donde se invoca una causal y existen los motivos, explicar esos motivos, cómo se produce el llamado vicio de injuridicidad, el defecto que se le atribuye a la decisión, en este caso de un tribunal de juicio. Entonces, no es enviarle el recurso a la Corte y que la Corte sea la que examine y considere si realmente en ese negocio el Tribunal de Única Instancia tomó una decisión que se aparta de lo que la ley establece, de lo que las formalidades señala o que la norma sustantiva prevé. Y por eso la Corte le dice en este fallo, donde no se admite la concurrencia de la causal, que era la del debido proceso, que la parte se limitó a remitir a la Corte el negocio para que lo verificara. Es cierto, la tecnología nos ayuda mucho en el sentido de que teniendo una audiencia, ya sea en un registro de audio o audio y video en el mejor de los casos, se pueda conocer qué fue, cuáles fueron las interioridades de ese acto de audiencia en donde se tomó la decisión. Pero ocurre que no le corresponde a los magistrados de la Corte verificar todo ese acto de audiencia para ver si realmente se llevó a cabo un acto que transgreda las formalidades. Por eso es que le dice, sí está bien, pero es que usted debe explicar en su motivo, en forma bastante concreta, por qué razón está considerando que se presenta la concurrencia de la causal del debido proceso. Sobre el debido proceso y el tema probatorio. En sede de amparo, la Corte ha sido muy enfática en decir que sí hay algunos aspectos que se pueden ver sobre derecho probatorio en sede de amparo de garantías constitucionales. Esto se traslada también a la causal del debido proceso del recurso de casación. Entonces, por lo menos en el fallo que tenemos en pantalla, dice que si lo que se pretende es la revisión o la corrección de la valoración probatoria, realmente la parte debió remitirse a un recurso de anulación, porque esos temas son objeto de discusión a través de las causales de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba o el error de derecho en la apreciación de la prueba, porque son facultades propias del juez de la instancia. Entonces no es dado que se pretenda en una causal concurrente pretender que se revise como si fuera un tribunal de doble instancia la actuación del tribunal de juicio. Entonces, en el auto de 29 de enero y de 29 de octubre de 2019, se recalca que cuando vamos a invocar la causal del debido proceso, ya sea que se trate de un recurso de casación en particular o la utilicemos como una causal concurrente, debemos tener en cuenta tres aspectos que podemos denunciar del tema probatorio a través de la transgresión del debido proceso. Si hay una transgresión del derecho a la prueba, cuando no se admita una prueba que sea pertinente, recordemos que las pruebas pueden ser conducentes o pertinentes, entonces esos temas se podrían examinar a través de la causal del debido proceso. O bien que no se realice la práctica de un medio probatorio admitido. Recordemos que en derecho probatorio tenemos que una vez la prueba ingresa al proceso,
hay un principio de comunidad de la prueba, le pertenece a todos. Si una parte anuncia una prueba y en esa fase se dice en la intermedia, bueno, que estas pruebas pasan para el debate en el juicio oral, entonces esa prueba debe practicarse en el juicio oral, salvo que la parte pueda prescindir de ella, pero no permitirle que se practique la prueba, entonces sí comportaría uno de los elementos que se pueden debatir en sede de causal concurrente del debido proceso. Como les había explicado anteriormente, al hablar de debido proceso tenemos dentro de esta garantía fundamental dos vertientes, que es el derecho de defensa y la motivación de la resolución judicial. También pueden ser denunciados a través de la causal del debido proceso. Entonces, se ha indicado, pues como a manera de ejemplo, que impedirle a una contraparte el derecho al contrainterrogatorio podría ser uno de esos supuestos de indefensión. Y nuevamente recalco el punto. Cuando se van a desarrollar la estructura del recurso en los motivos que explican el contenido de la causal, es allí donde usted le va a detallar al tribunal, sin que el tribunal vea ese acto de audiencia, sin que el tribunal tenga acceso a otra información, sino de la sola lectura de su recurso, informarle lo suficiente y sin ser tampoco excesivo en lo que se explica. ¿Qué es lo que realmente comporta una indefensión dentro del proceso que usted está denunciando en este tema? Igual ocurre con la falta de motivación de la sentencia, y este auto de 19 de septiembre del 2018 pues es muy ilustrativo porque nos surgen una serie de aspectos que el recurrente debe tomar en cuenta, donde una serie de preguntas que si usted la va contestando, usted verá que en esa formulación tiene el contenido del motivo, porque realmente eso es la forma en que uno puede denunciar un vicio de injuridicidad. Recordemos pues que el Código Procesal Penal en sus principios establece el deber de motivar las resoluciones y que esto pues debe haber un juicio de razonabilidad, que el hecho de la transcripción de pruebas solamente por sí no comporta una argumentación que dé respuesta a lo que las partes están impugnando a través de su derecho de recurso. Entonces, cada quien al momento de decidir cómo va a presentar sus motivos, como una manera de orientación, puede tomar y tener en cuenta estas preguntas que se formulan para entonces llevar a cabo esa formulación del motivo. Y nos parece pues de suma importancia porque ciertamente lo que se espera de una resolución judicial es que tenga suficiente contenido, que se apliquen las reglas de la sana crítica. Recuerden también que a través de las causales probatorias del recurso de anulación puede abordarse este tema y poder pretender, junto con la causal del debido proceso, hacer la denuncia a través de un recurso de anulación sustentado en un error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, un error de derecho en la apreciación de la prueba, por un tema de falta de motivación, y además invocar la concurrencia de la causal del debido proceso en sede de casación para que la Corte decida si es evidente este vicio de injuridicidad y absorba entonces la competencia del recurso de anulación y se pronuncie en un sentido sobre este tema. Entonces, recuerden que el de anulación nos permite discusión en el plano de la legalidad, y la causal del debido proceso en sede de casación sería una tutela de la garantía fundamental del debido proceso. En esa vía podríamos denunciar tanto la violación al derecho de defensa como la falta de motivación de la sentencia. Bien, así es que con esto yo finalizo mi intervención y les agradezco a todos por su atención. Quedo anuente para las preguntas y respuestas. Sí, vamos a esperar un momentito, doctora, que estamos viendo las preguntas que nos va a suministrar la
¿Me escuchan? Sí, estamos aquí. Sí, es que tenemos un pequeño problema técnico. Dice que la señal está inestable. Eh, no la veo en la pantalla. No la veo en la pantalla. ¿Usted me escucha? Yo los veo a ustedes. Esperando que regrese la imagen suya. Yo la, sí, estaba revisando con Julia a ver si los participantes querían hacer alguna pregunta. Aparentemente, pues, eh, no han hecho ninguna pregunta, pero el tema es Entonces, muy interesante. podemos entender que todo quedó claro Debido al tema. entonces. Ya, Digo que podemos entender que todo quedó claro si yo me no tenemos imagino, profesora, preguntas. que usted exactamente. Es muy bueno eso, pero fantástico porque, digamos, la audiencia ha estado bastante concentrada en absorber ese conocimiento. Muy importante la diferencia entre una anulación y una casación. A la anulación siempre le dicen la casación chiquita Sí, la prima hermana, en le los, dicen la prima digamos, en hermana los del recurso seminarios, en de los casación. casación. Entonces, tiene sus ventajas y dependiendo del mismo caso, de las ventajas que te pueda dar ir a la anulación o a la casación, entonces ya el recurrente pues podrá elegir siempre y cuando tomando en consideración cuál es la ventaja que le puede favorecer a su defendido, ¿no? O inclusive al Ministerio Público, que puede elegir una de las dos también. No sé, Eh, profesora, si sí, dice que habría están algo más llegando que analizar en el está sentido llegando un mensaje de Grupo Guía al licenciado Roque, que han llegado dos preguntas. Me está llegando un mensaje ahora mismo, ¿sí? voy a verla. Pregunta, dice, por la exclusión de causales. Pregunta, por la exclusión de causales. Dice, aquí va. Muchas gracias, profesora. ¿Por qué se le llama acción de revisión y no recurso extraordinario de revisión? Esa es una primera pregunta. Bueno, esa es otra conferencia. Sí, gracias por la pregunta. La otra dice, ¿por qué es común? Si la va a contestar, me avisa y si Sí, no, tengo la otra que está sí aquí. la voy a contestar con mucho gusto. Solamente pues haciendo la observación que esto también puede ser objeto de otra conferencia. Exacto. Bien, sobre la Un poquito revisión. fuera del tema, ¿no? No, es que se mencionó porque es parte de la competencia de la Sala Segunda de lo Penal, cuando estábamos informando que precisamente tenemos tres magistrados que además de ver el recurso de casación, pues también ve la acción de revisión. Entonces, ¿cuál es la distinción entre acción y recurso? Pues ocurre que los recursos se dan dentro de una misma cuerda procesal. Es decir, ante un mismo juez, yo interpongo un recurso de hecho para que él mismo se pronuncie sobre lo que, perdón, el recurso de, para que él mismo se pronuncie sobre lo que estaba decidiendo. Si no logro esto, si tengo un recurso de apelación, por decirlo de alguna manera, con el recurso de apelación hay un superior de este tribunal que se va a pronunciar sobre el mismo aspecto que se está decidiendo en la primera instancia. Cuando nos vamos al recurso de casación, pues ya estamos dentro de la misma cuerda procesal. La decisión que tome el Tribunal de Casación será la última, la que le va a dar cierre al proceso. Es decir, una sentencia que va a quedar ejecutoriada, que va a ser tránsito a la cosa juzgada. Bien, cerrado ese proceso, lo único que puede un recurrente, y esto siempre y cuando se trate de una sentencia condenatoria, sería interponer una acción de revisión. ¿Por qué se le llama acción? Pues porque se trata de un proceso aparte que no tiene que ver con lo decidido en la instancia, en este caso. Se trata de causales nuevas que indican que todos son hechos o pruebas que se producen con posterioridad a que la sentencia haya adquirido el carácter de la cosa juzgada.
Entonces, igual ocurre con una acción de amparo de garantías constitucionales. La sala plena de la Corte Suprema de Justicia se va a pronunciar en la materia de amparo sobre, por ejemplo, ya que estamos en la vía del derecho penal, una causal de indefensión que se haya generado y se haya recurrido a través de debido proceso para la tutela de esa garantía fundamental ante el Pleno. Pero la Corte no está tomando una decisión que va a poner fin a esa causa y no le va a, ¿cómo se dice?, a dar término al proceso. Por esa razón estamos hablando de acción de inconstitucionalidad, la acción de habeas corpus, que en particular lo que tiene que ver es con la tutela del derecho a la libertad. Y simplemente se pronuncia si hay o no hay una violación o una arbitrariedad en la forma en que se llevó a cabo esa detención o cómo se adoptó esa medida cautelar. Entonces, estos aspectos son lo que hace la distinción entre una acción y un recurso. Sí, con esto pues ya le respondo la primera pregunta. Sí, me parece, me parece que está bien, muy buena la respuesta. Déjeme un momentito ver porque el licenciado Roque como que se le fue la señal. ¿Usted me escucha, licenciada? Sí, yo la escucho. Lo único que quité la imagen porque sé del anuncio que me estaba haciendo. Yo la puedo esperar. Si no, ¿qué me dirá? Déjeme un momentito porque es que el licenciado... Sí, yo la espero. Estoy aquí. si quiere continúa usted porque el licenciado Roque no tiene señal, no lo veo. ¿Puede enviarme la pregunta, por favor? La otra pregunta es la Sí. siguiente. ¿Ellos la escuchan a usted? Sí. Listo. Formule la pregunta y yo respondo entonces. Bien, estamos confrontando unos problemas técnicos en estos momentos. Estamos esperando la señal para darle continuidad al periodo de preguntas y respuestas.
El licenciado Kumar pregunta que qué tiempo debe demorar cada recurso en resolverse y cuando no admiten la casación, ¿dónde se puede preguntar por qué no se admitió? Hola, ¿me escucha? Bien, sobre la no admisión de un recurso de casación, eh, son procesos que finalizan en la Corte Suprema de Justicia. Estos procesos, pues, realmente, como sabemos, no existe regulación que establezca un derecho o una acción para recurrir contra esa decisión. Es lo que la práctica nos ha indicado. El Código Procesal Penal no indica dentro de la fórmula del recurso si hay un derecho a recurrir contra esta decisión. Recuérdense que las decisiones que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y sus salas eh, adopten por mandato constitucional no son recurribles. La única opción para que un recurso de casación sea, y esto ya tiene que ser un recurso de casación en el fondo, cuando sucede que en un hecho sobreviviente hay una causal que da motivo a la acción de revisión, entonces la parte podría recurrir contra la decisión de la Sala Segunda de lo Penal. En una casación de fondo hay fallos abundantes de la Sala de lo Penal en donde indica precisamente que tras descubrirse una causal de nuevos hechos, por ejemplo, cuando se emite una resolución en donde un tribunal condena a uno de los testigos por falsedad del testimonio o se dé, por ejemplo, la falsedad de un documento aportado dentro del proceso y que esta haya sido la prueba determinante para lograr una condena, obviamente que la Corte tiene que abordar esos temas a través de la acción de revisión y entonces sería esta la vía idónea como consagra porque la norma lo dice en la acción de revisión en este caso, pues que no es ¿cuál es el tribunal? Usted puede interponer esa acción contra una decisión del tribunal de juicio o contra la decisión del recurso de casación en el fondo de la Sala Segunda de lo Penal, siempre y cuando se encuentre acreditada una causal de las que establece el Código de Procedimiento Penal para la acción de revisión. Y como les repito, siempre va a ser un hecho sobreviniente a la expedición de la sentencia. Tenemos otra pregunta por acá, licenciada. Sí, le escucho. Por la exclusión de causales entre la anulación y la anulación con concurrencia, opinión acerca del por qué se desarrolló la anulación con causales de casación si ya estaba el recurso de casación y el de anulación. ¿Puede reformularme la pregunta, por favor? Dice, ya le digo, un segundito. Por la exclusión de causales entre la anulación y la anulación con concurrencia, opinión acerca del por qué se desarrolló la anulación con causales de casación si ya estaba el recurso de casación y el de anulación. Como Está siempre en, se dice, sí, gracias, muy amable. Son las decisiones del legislador. Se proponen anteproyectos de ley, se lleva una intención de regular los recursos. El recurso de anulación no estaba regulado tal cual ustedes lo ven. Era una propuesta de un recurso que no es una apelación, tampoco es una casación, pero se trajo del derecho procedimental chileno. En la experiencia de ellos se trajo el recurso a nuestro país y el legislador lo vio como bueno y lo adoptó dentro de las reformas. Ahora, como les decía, en el momento que estábamos analizando el tema del procedimiento, la ley es la que indica precisamente que existen, la ley lo dice, que existe un procedimiento en el cual
una parte puede recurrir en anulación, la otra parte puede recurrir en casación, y se pregunta usted, bueno, pero entonces, ¿para qué tenemos dos recursos? Que es la formulación de la pregunta. Bueno, el legislador, dentro de su decisión, en la numeración del código, pues introduce estos dos recursos, los regula de esta manera, y como ustedes saben, mientras una norma existe en el ordenamiento jurídico y tiene vigencia y no hay nada que lo haya impedido, por ejemplo, una declaratoria de inconstitucionalidad o que haya una reforma con posterioridad, como se dice lege ferenda, entonces habría la viabilidad de, si esta norma es inoperante, pues realmente la retiramos. ¿Bien? Porque ha habido muchas observaciones en ese sentido. He conversado con muchos usuarios del sistema sobre cómo se sienten, si es cómodo esto, porque realmente tener que esperar a que decidan lo que la otra parte interpuso ante la sede de casación y para que después de eso puedan venir a resolver en anulación, pues qué practicidad tiene esto. Por eso les decía que una de las críticas que se le hace al sistema de la regulación de nuestros recursos en el procedimiento penal es precisamente que esto puede constituirse en una medida dilatoria más que en una economía procesal. Y la viabilidad de invocar una concurrencia de causales, pues es porque el legislador también lo dispuso así. Entonces, por eso les decía que debe concatenar una cosa con la otra. Si usted va a, por lo menos a decir en un tema probatorio, está discutiendo en sede de anulación causal de error de derecho en la apreciación de la prueba y pretende a la vez ejercer la causal concurrente del debido proceso, pues fíjense en los lineamientos que la Corte ya ha indicado qué tema probatorio se puede discutir a través del debido proceso para que su causa realmente tenga el efecto que diga a la Corte, sabes que esta concurrencia de causales sí tenemos que absorber la competencia porque es evidente la transgresión del debido proceso. En mi opinión Profesora, ¿qué particular... tal? Hola, bienvenido, Roque. Sí, qué bueno. Bien, este es el tema que tenemos, es lo que la legislación tiene. Y ya les digo, la forma de que una norma salga del ordenamiento jurídico es o a través de la acción de inconstitucionalidad o a través de una reforma de ley. Así es que serían las dos vías. Mientras exista la regulación, pues nada impide que quien quiera hacer uso de ese derecho lo haga. Como les hemos informado, lo que pretendemos a través de esta serie de conversatorios es que precisamente tengamos en cuenta, y no solamente interponer una anulación o interponer una casación, siempre que el abogado va a interponer una acción, un recurso, tiene que establecer su eficiencia, su eficacia y su efectividad. Es lo primero que tiene que ponderar. Usted está defendiendo a una parte o está defendiendo una posición, dependiendo de en qué rol se encuentre dentro de cualquier proceso, no el particular, el proceso penal. Entonces, eso también dice de cómo se desempeña un muy buen abogado. Y por eso es que hay que analizar, y no es interponer un recurso o una acción por interponerlo, por dilatar un proceso, Profesora, por hacer exacto. un espacio para ver, y como dice... sí, le escucho. Tengo una pregunta también aquí de otro colega. Dice, si una persona es condenada y luego de un recurso de anulación se produce un nuevo juicio y es absuelta la persona, ¿se puede presentar otro recurso de anulación? Esa pregunta la han formulado en sede de revisión incluso. Y voy a llevar el ejemplo en este sentido. No existe una disposición dentro del código que establezca que se puede volver a interponer una acción sobre, un recurso sobre otro recurso. La decisión de un tribunal de ordenar la realización de un nuevo proceso es para que en única instancia se lleve a cabo la decisión de ese proceso. En particular, sí lo hemos visto en sede de revisión en el modelo mixto de enjuiciamiento, en una ocasión que un negocio fue remitido al juzgado de circuito, y hago la referencia para hacer la diferenciación. Se ordena la revisión de la causa, el negocio llega al juzgado de circuito y la persona es absuelta y la contraparte quiere recurrir en apelación. Nuestro ordenamiento jurídico no permite, no establece, no tiene una disposición legal que diga, luego de ordenada la revisión, que realmente recuerden que la revisión va contra una sentencia condenatoria, se realiza un nuevo proceso, entonces usted puede seguir
interponiendo cuántos recursos la ley consagre, porque no estamos hablando de la repetición de todo un proceso, sino es para que en ese proceso se decida qué es lo que se va a llevar a cabo. Pero imagínense, entonces esto sería como una cadena interminable de actos procesales en el tiempo, entonces no tendría un sentido. Entonces la mejor fórmula de explicar las cosas es, usted verifique si el ordenamiento jurídico tiene o no tiene un medio de impugnación establecido o qué indica que debe hacerse después de ordenada la realización del nuevo proceso. Porque sería, a mi modo de ver sería un absurdo que tuviéramos un proceso interminable. Entonces, para eso también existen los plazos y las formas, ¿no? Exacto. Bueno, ahí tengo otra pregunta, profesora. Dice, ¿por qué en la anulación se excluyen las causales de forma y fondo? Bueno, repito, a diferencia del Código Judicial en donde se desarrollaba, efectivamente la norma lo decía, hay causales de forma y fondo. No tenemos esa distinción dentro del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal dice, son causales de anulación y enuncia las causales de anulación. No hace una distinción si es de fonda o forma. Ahora, si usted me lo pregunta, la del numeral 1 para mí tiene que ver con un vicio de forma, porque si usted dentro del contenido de una sentencia deja alguno de esos apartados, pues usted está incumpliendo la forma de cómo se emite un acto jurisdiccional. Y aun cuando la ley no lo diga, a mi modo de ver, esa es una forma dentro del proceso. La formalidad es que la ley dice, bueno, la sentencia deberá contener una motivación de la resolución, cumpliendo, no solamente porque lo diga el artículo 22 del Código Procesal Penal o del 137, es un mandato que está en el libro primero del Código Judicial que regula a todos los magistrados y jueces. En el 199, en el numeral 5, usted encuentra que es un deber del juez motivar la resolución. No era necesario positivizarlo y trasladarlo a un código y decir en qué consiste la motivación, porque el juez sabe hacer una sentencia. El juez sabe cuál es el contenido de una resolución, de una motivación. Entonces, estaba de más decirlo, pero si es necesario, pues habrá que decirlo las veces que sea. Creo que lo importante es que la defensa puede decir, bueno, han violentado el artículo 22, el 137, se llevaron el 199, numeral 5 del Código Judicial, el artículo 32 de la Constitución Política, y nos vamos subiendo hacia la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Si quisiéramos ir... profesora, claro, porque es lo que dice el artículo 3. Sí, exacto. Ahí es donde nos centramos en todo porque está basado en principios, reglas y garantías. Y al final, pues, este es un tema muy interesante, doctora, pero como usted sabe, el tiempo es nuestro enemigo. Siempre tenemos una plataforma, ya estamos al final del cierre. Y yo le agradezco a usted, profesora, y vuelvo a repetir, la Magister Digna María Atencio. Gracias, muchas gracias, profesora. Gracias. El grupo guía pues le agradece y los participantes también le agradecen el tiempo y la dedicación que usted nos ha brindado el día de hoy con una magistral exposición. Sé que el tema es bastante complicado, pero hubo muchas preguntas que fueron contestadas de manera muy prácticas y bueno, se ha visto también que hay abogados y colegas que están pendientes del debate, digamos, doctrinal del tema de la casación y la anulación. Así es que, ante todo, pues se despide usted del licenciado Roque Castro Verde, vocal del grupo guía, y a Magister le doy un minuto para, por favor, se despide de la audiencia y de los participantes y le damos esa oportunidad, profesora. Bueno, muchas gracias, querido Roque, gracias al Grupo Guía por permitirnos participar en esta jornada de formación. Con mucho gusto, pues, haber podido compartir con ustedes un poquito y, como les dije, una apretada síntesis. Gracias a ustedes por su amable atención y les deseo éxitos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.